propuestas tenemos para esto? ¿Qué propuestas tenemos para el tema de calidad? ¿Y qué propuestas tenemos para los vacíos legales? ¿No? Como decía al comienzo, no basta poner un parche a el reglamento de la ley de contrataciones, no basta poner un artículo más. Ayudará en algo, pero no te va a arreglar el sistema en forma general. Se necesita una reforma integral, ¿ya? Que no lo va a hacer solamente el OCE, no lo va a hacer solamente el MEF, no lo va a hacer solamente el Colegio de Ingenieros. Bueno, como les decía, ahí están los cargos, en algún momento se enviaron al MEF también, esto fue en el año 2014, muchos presidentes de capítulo del norte participaron en esto. Aquí está el cargo que se le envió a Vizcarra en el año 2018, con muchas de estas propuestas, y bueno, lo lamentable es que no tuvimos una respuesta formal, ¿no? Nosotros teníamos la esperanza de que, bueno, Vizcarra, siendo ingeniero civil, él conoce el problema, sabe del problema, y yo creo que tenemos una oportunidad valiosísima, porque si el presidente Vizcarra no cambia el sistema, yo no creo que otro presidente lo entienda y lo vaya a hacer. Bueno, y dentro de una de estas propuestas era esta de acá, la primera, que de cajón, como les había dicho, si tenemos más aclaraciones que artículos, yo creo que ya es hora de pensar en una ley propia, exclusiva para obras públicas, con todo un reglamento y con todas las casuísticas habidas y por haber. Para eso justamente está una ley exclusiva para obra pública, ¿no? Con todas las casuísticas que se presentan. Porque aquí hay cada caso que hay que estar consultándole al OCE, a veces en los foros internos que tenemos por redes, WhatsApp, se preguntan algunas cosas que son casos únicos que nadie se les había ocurrido. Entonces, esta es la razón por la que creo ya deberíamos independizarnos. No es lo mismo una compra de papel, como les decía, no tiene la misma casuística que una obra pública de 200, de 300 millones de soles. Una obra pública tiene muchas variables que podrían afectarla. La compra de papel, de repente, una o dos variables. Entonces, necesariamente tenemos que estar diferenciados. Y esto es algo que el Colegio de Ingenieros podría empezar a promoverlo, como era antes, hace 20, 30 años, ¿cierto? El RULCOP, ¿no? Que lógicamente ahora tendría que ser una ley y un reglamento acorde al siglo XXI, ¿no? Porque el RULCOP ya también estaría un poquito desfasado. Sin embargo, yo creo que esto sí es necesario. Eso para empezar a ordenar el sistema. La segunda propuesta, y eso lo hemos venido siempre conversando, y muchos dicen, bueno, que el Colegio de Ingenieros intervenga y revise expedientes y haga esto. El rol del Colegio de Ingenieros no es ese, no es revisar expedientes, porque al final el Colegio de Ingenieros está representado por ingenieros también. ¿Y qué pasaría si ese ingeniero se equivoca en nombre del Colegio de Ingenieros, ¿no? Pues yo creo que por ahí surgen algunas alternativas, en mi opinión, por ejemplo, sí podría haber participación en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Pero para verificar como miembros, no como veedores externos, sino como miembros tal vez de los comités de selección, los comités de licitación, llámenlos como quieran llamarlo, y para evaluar tal vez los requisitos de evaluación, donde se produce el inicio del direccionamiento. Ojo con eso. Pero también el Colegio de Ingenieros no va a estar en capacidad de revisar los miles de procesos que se producen al año, ¿no? Acuérdense que hay más de, creo que 2.000 unidades ejecutoras a nivel nacional, entre municipios, gobiernos regionales, en fin. Yo creo que podríamos empezar como pruebas piloto con al menos algunas obras emblemáticas que, por dar una cifra, podrían ser pues mayores o iguales a 100 UITs. Podría haber un rol ahí del colegio para que se involucre en algo, ¿ya? Pero repito, la clave está acá, ¿no es cierto? Revisar esto. ¿Sí? Bien, la propuesta 3. Necesitamos necesariamente, y creo que ya por ahí hay propuestas legislativas sobre esto, de crear un registro de residentes y supervisores, ¿ya? Un registro nacional, online, ¿sí? De acceso libre, que me permita controlar en qué obra está asignado uno u otro residente, ¿no? Y aquí matamos dos cosas. La primera es de que, en el mejor de los casos, cuando te roban tu currículo y lo presentan en otra obra, sencillamente tú ya te estés enterando de que tú estás en otra obra cuando tienes un compromiso contractual en otra región. Número uno. Y número dos, ¿no es cierto?, evitar los cambios sucesivos y muy continuos de residentes o supervisores que se utilizaron solamente para ganar una licitación. Algunos consideran, ¿sabes qué?, debería haber penalidades más altas para cambios de residente o supervisor cuando son reiterados o cuando son reincidentes, ¿no es cierto? Porque una cosa es construir pues, la obra, como a veces menciona el ingeniero Salinas, construir con el tigre, que todavía es ofertado, que construirla con el gatito, pues, que de repente recién salió de la universidad.
¿no? Y que por ahí con papeles y todo cumple de repente el requisito. Entonces no es lo mismo. Eso podría sonar inclusive a estafa. Es como si tú ahorita en la pandemia compras una mascarilla N95, ¿no es cierto? 3M, y te envían otra mascarilla N95 de repente hecha en Taiwán, y no sabes si cumplen o no todos los protocolos y te dicen, pero es la misma, ¿no? Tiene el certificado, ¿no? Pues, pero yo he pedido 3M, ¿no? Por dar una marca. Entonces, lo mismo tiene que verse en el tema de obras públicas. Tú ofertaste a un determinado profesional y asegúrate que ese profesional vaya contigo a la obra y se mantenga en la obra, porque si no, las penalidades podrían ser muy altas, ¿no? Entonces, algo que de alguna forma las empresas que están acostumbradas a hacer esto, lo piensen bonito y digan, oye, ¿sabes qué? Si tú cambias al residente vas a tener una penalidad de tanto, pero una penalidad, no una penalidad muy subliminal, ¿no? Sino algo que tenga un poquito más de impacto, ¿no? Ojo, ¿no? Si hay un registro, esa empresa que está acostumbrada a cambiar residentes o supervisores constantemente, entonces aparecería en el sistema. Podría tener una especie hasta de puntaje donde ya se le impediría postular a una obra porque ese señor está acostumbrado a venderte un producto, ¿no es cierto?, que no es el que ofrece. Similar a cuando compras en Mercado Libre, en línea, en fin, ¿no? Tú compras algo y tú quieres exactamente lo que compraste. Entonces, en obras públicas es lo mismo. Pero repito, como nos hemos acostumbrado a esto, yo me acuerdo en las épocas de Foncodes te permitía para supervisores tener creo que hasta 5 supervisiones, coeficiente 0,2, ¿no? Y residencias creo que hasta 2, me parece. Entonces, eso fue un error. Y nos acostumbramos a eso, ¿no? Creo que Foncode ya no hace ya no aplica porque ahora ya sería hasta ilegal, ¿no es cierto? Bien, y como les digo, evitaríamos esto, ¿no? Que se estén usando firmas de supervisores para cobrar inclusive cheques, presentar valorizaciones, expedientes, y que a veces el residente o el supervisor ni enterado está, porque tu currículo está en Puno, está en Tumbes, y tú estás en Lima, tranquilo, al final te va a llegar una notificación después de 3, 4 años de la Contraloría o del Poder Judicial que esa obra se ha sido paralizada, que tú has sido el titular, y sencillamente termina siendo denunciado. Entonces, ¿a quién protege más este registro? Protege al mismo ingeniero, al mismo residente, ¿no? Y asegura, lógicamente, una mejor calidad de obra, ¿no? En el mayor de los casos. Una propuesta muy sencilla de implementar, no se necesita ni dinero, solamente luego simplemente este registro y se acabó. Bien, algo con el tema de las supervisiones también. Yo, por ejemplo, soy de opinión por la decena de casos que hemos visto, que la inspectoría de una obra pública debería eliminarse, así como lo digo. El inspector, colegas, ustedes lo han vivido, no tiene la logística para supervisar una obra, ¿no es cierto? Muchos de ustedes lo han vivido, ¿no? Generalmente designan a ingenieros de planta, ¿no es cierto? Y le designan 2, 3 inspecciones en paralelo. No le dan ni movilidad, no le dan ni equipo de EPPs, no les dan ni acceso a laboratorios para que ese inspector también haga sus ensayos, no les da absolutamente nada y solamente lo hacen por cumplir, ¿no? Y por alguna razón, algunos gobiernos regionales, algunos municipios, les interesa pues que no haya supervisión, ¿no es cierto? De repente alargan tanto la licitación que la supervisión llega cuando faltan solamente 2 meses. Entonces, ¿qué debería cambiarse aquí en el reglamento? Es muy sencillo. No deberíamos, porque el reglamento no tengo el texto exacto, pero dice toda obra pública, toda tiene que tener una supervisión externa, ¿no es cierto? Perfecto. Pero no dice que la supervisión externa debería licitarse antes de la licitación de la obra. Invirtamos nada más el orden de las cosas, ¿cierto? Que la entidad tiene que estar obligada, ¿no?, a licitar la supervisión antes de licitar la ejecución de la obra. Algo tan sencillo como eso, colegas. Y más bien ese supervisor le ayudaría después a revisar el expediente técnico con más tiempo, ¿cierto? Ver algunos riesgos que se pueden presentar en la obra, ¿sí? Y después ya cuando gana el contratista, ese supervisor pues está bien empapado del problema. Pero no lo dejemos pintado muy románticamente cuando diga que toda supervisión, toda obra tiene que tener una supervisión externa. Eso es muy romántico. Pongámoslo de forma obligatoria. La supervisión tiene que ser obligatoria, licitada antes de la licitación de la obra. Inclusive aquí el OCE, ¿cierto?, podría condicionar cuando una entidad licita una obra pública, le dice, ¿ya licitaste la supervisión? No, ¿sabes qué? Entonces todavía no te puedo autorizar para que licites la obra. Algo tan sencillo como eso. Pero por alguna razón, repito, muchos no quieren que las supervisiones se liciten adecuadamente. Bueno, esto también fue una propuesta que inclusive se la enviamos a la SBS,
no respondió que no se podía, que no estaba en sus facultades, porque yo creo que sí, las cartas fianzas deben ser de acceso público para las entidades que puedan consultar en forma online directamente. Tiene que haber un registro abierto de eso. Entonces, con esto cerramos todas las cartas fianzas falsas o que se estén utilizando en 2 obras en paralelo. Creo que ya en esto se avanzaba algo, pero todavía me parece que no es muy general. Propuesta 6, si queremos ajustar un poco más también el tema de direccionamientos, es de que en una licitación mínimo deberían haber 3 postores. Digamos, hagamos, era un poquito más difícil, ¿no? Al menos hasta en la primera y segunda convocatoria, ¿no? Algunos dirán, no, pero en las obras muy complicadas técnicamente, un túnel, una represa, bueno, está bien, pues, dejemos ahí. Pero una pista, una vereda, un parque, ¿no es cierto? Una posta médica de un piso, ¿no es cierto? ¿Es correcto que haya un solo postor? ¿No? Bueno, si le pongo que tenga un doctorado en geología para hacer una vereda, ¿no? O a veces pongo, he pasado una propuesta por ahí, una licitación que pedía una empresa que solamente haya hecho 5 parques, ¿no? 5 parques, y una obra de edificación no entraba ahí, o sea, esa experiencia no servía. O sea, el que ha hecho edificios de 10 pisos, 20 pisos, no le servía esa experiencia para ganar, hacer un parque. Entonces pedía, no, la empresa tiene que hacer 5 parques. ¿No? No pues, ¿no? Y todos estamos cayendo en ese juego. Y nos desesperamos y buscamos por ahí, oye, colega, tú no has hecho un parque, has hecho otro parque. Para hacer un parque, señores. Entonces, en el Perú, miren, los indicadores son estos, ¿no? Tenemos 1.4 postores por obra. En Chile tenemos 6 postores por obra, ¿no? Entonces, ahí existe la democratización, ¿no? La libre participación. Si ustedes leen los principios de la ley de contratación, es un principio muy bonito, muy romántico, excelentes son los principios, los mejores principios, ¿no? La libre participación, la transparencia, todo muy romántico, pero en la hora de la hora, pues estos son los indicadores. Entonces, ¿de qué nos sirven tantos principios si el reglamento no aterriza las cosas para tener que esos principios se puedan cumplir en la realidad? Entonces, pongámosle esto, mínimo 3 postores, hagámosela más difícil de repente a la entidad que quiere direccionar. Bueno, en primera convocatoria, ya. En segunda, ya en la tercera, ya pues lo que haya, ¿no? De repente por ahí es una hora tan especial que solamente un postor puede cumplir, pero no a la primera, ¿cierto? Bien, algunos indicadores. El otro gran problema es que todavía no encontramos la fórmula mágica, ¿no? Para decir quién es el mejor postor, cuál es la mejor oferta económica, ¿no? Por ahí, lo que estamos acostumbrados es que el 90 y el 110% se salen, ¿no? Que están fuera de la campana. Escuché al ingeniero Tapia que decía que debería ser el 100%, otro presta que diga, no, hay que dejarlo libre de lo que el contratista ofrezca. Si él ofrece hacerlo con el 50%, que lo haga. Para eso está su carta fianza, pero eso sí, esa carta fianza, si no me lo hace, yo se la cobro inmediatamente, sin opción a reclamo, sin que el banco le acepte una medida cautelar, que es lo que pasa, y al final la entidad se queda en el aire porque ni siquiera puede cobrar la carta fianza, ¿no? Es bien complicado cobrar una carta fianza, ¿no? Existen muchas medidas cautelares, entonces el sistema no acompaña. Yo creo que sí tenemos que encontrar un mecanismo que de repente proteja al Estado de alguien que se quiere desviar demasiado, pero podríamos trabajarlo de repente con la propuesta económica que tenga la mejor desviación estándar, ¿no es cierto? Pero aquí, para hacer esto, tenemos que transparentar un poco más la información y, por ejemplo, en todas las bases tendrían que entregarse todo el capítulo de costos unitarios, ¿sí? Todo el capítulo de... Podríamos entregar el monto total de la obra, ¿no? Todo el capítulo de costos unitarios, pero sin precios. Sin precios. Solamente las cantidades, los insumos, pero sin precios unitarios de los insumos. Para que el contratista al menos tenga el trabajo de meterlo todo en su S10, ¿no es cierto? Es más, hasta yo le podría dar el archivo en S10 para que lo exporte nada más. Facilitemos el trabajo al contratista y que el contratista haga ingeniería técnica en gabinete. Que él plantee sus propios costos. Entonces yo creo que al menos ganamos de que los contratistas vamos a revisar el expediente técnico como debe ser. Pero si lo dejamos al 90%, señores, ningún contratista revisa el expediente técnico. Eso lo conocemos, ya lo sabemos. El Estado lo sabe. Todos nos vamos al 90%. ¿No es cierto? Y nuevamente ya hemos vuelto a el tema de los sorteos. ¿Cierto? Entonces hasta en los sorteos se hace tráfico. ¿Cierto? Por ahí me he encontrado algunas modalidades como estafan en el tema de los sorteos, ¿no? Y sale por ahí el papelito cuya temperatura está más frío, bueno, en fin.
Entonces, esta es la fórmula mágica que todavía no encontramos. Yo creo que este es un tema muy técnico, que hay que sentarse a debatir en todo un conversatorio exclusivamente sobre esto, ¿no? Y encontrar la mejor opción que nos asegure que la propuesta económica de ese contratista es la más idónea y la más adecuada y sobre todo que la va a cumplir. Bueno, propuesta 8, y esto también es un tema polémico, creo que este congresista dio una conferencia el año pasado en Lima, tal vez, no sé si será ingeniero civil, de repente está enfocando un poquito distorsionado el tema de la responsabilidad penal, sobre todo para los supervisores, pero yo creo que sí se puede crear algo más, y esto se soluciona con un registro de proyectistas, ¿sí? Con un reglamento de proyectistas, ojo con eso, ¿eh? Reglamento de proyectistas, porque en mi opinión, un ingeniero joven que recién egresa de la universidad no podría ser proyectista, por la sencilla razón de que no conoce cómo se construye algo en la realidad. Entonces debería haber categorías, y eso es lo que yo le digo a los alumnos de la universidad. Lo primero que tienen que hacer cuando salgan a la universidad es ir a trabajar a campo como asistente y vean todos los procesos. Unos 5 años como trabajar como asistente, como campo, podrías optar si pasas a ser proyectista, si te gusta más estar en el gabinete, o pasas a ser ingeniero residente o ingeniero supervisor. Entonces, eso, señores, debería estar normado, ¿no? Y no esperemos que por ahí salga un congresista que pida cárcel, ¿no es cierto?, para proyectistas que han hecho mal sus cosas. Yo creo que sí podría haber sanciones también para los proyectistas que hacemos mal las cosas, porque no es posible que un proyectista haga mal un expediente que termina paralizando un hospital, que va a afectar a miles de peruanos que se van a morir porque no tienen esa atención para el COVID, y ese proyectista sencillamente siga firmando proyectos para el Estado. Entonces necesitamos tener un registro con indicadores de desempeño, con puntajes, tipo brevete. Si tienes problemas en tu expediente y se demuestra que tuviste una mala praxis, muy bien, cada vez tu puntaje se va reduciendo hasta que en algún momento quedas inhabilitado a contratar con el Estado para hacer un proyecto, ¿no? Es más, por ahí podría venir una multa tan fuerte, ¿no?, que te duela y a tal punto que nunca más en tu vida vas a firmar un expediente que tú no hayas revisado como debe ser. Entonces, esto podría ser un disuasivo para asegurarnos que los expedientes salgan bien, ¿no es cierto? Pero así como está, no podemos seguir, salvo que pues esperemos que un político, si te equivocaste, de frente te meten preso, cuando no han entendido las razones por qué los expedientes técnicos se hacen mal. Y esto pasa en otros países europeos, fíjate, esto es en España, una noticia del 2009, donde ya hay un fiscal, ¿no es cierto?, que quiere meter preso a un ingeniero que diseñó mal una curva, así como lo oyen, ¿eh? ¿Cuántos nosotros los ingenieros somos proyectistas en carreteras y no nos hemos dado cuenta de la importancia de esto, ¿no? Pero en España ya lo están viendo. ¿Por qué? Porque la vía mata más gente, ¿cierto?, por accidentes, por mal diseño, no por exceso de velocidad, ¿no? Mata más gente que los asaltos a mano armada de repente en determinado país. Entonces, en países más desarrollados lo están viendo. Este enfoque me parece que hay algo rescatable de esto, porque al menos creo que alguien se está preocupando, pero de repente el tema penal no era enfoque necesario, ¿no? Correcto. Pienso que esto podría ser un poco más podría tener un poquito más de impacto. Sí. Bueno, esta propuesta también en algún momento la sacaron del reglamento, de ahí la pusieron. En su momento hubo una exageración con este tema de los grados del magíster y doctor, ¿no? Y estos grados, señores, no son grados profesionales, son grados académicos. Porque yo puedo ser bachiller, no soy ingeniero, y tengo un doctorado y tengo una maestría. Entonces, las entidades han confundido esto y piensan que alguien que tiene una maestría y un doctorado es un mejor profesional. No es así, ¿ya? Esa es mi opinión. Este es un grado académico. Lo que pasa es que las universidades no dictan segundas especialidades. Las segundas especialidades son lo que deberíamos exigirle a las universidades que dicten en el caso de las ingenierías. Así como los médicos. Los médicos no hacen ni maestría ni doctorado, salvo los que están en docencia universitaria. Ellos hacen especialidades en algo y tienen un nuevo registro, ¿ya? Por si acaso la ley, ¿no?, inclusive en el Colegio de Ingenieros, sí permite la segunda especialidad y el Colegio de Ingenieros debería registrarlo como una segunda especialidad. Lo que pasa es que, insisto, creo que la UNI, en algún momento, y en el norte, la Universidad Señor de Zipán, son las únicas que han sacado segundas especialidades, ¿ya? Pero no hay titulados todavía.
Una segunda especialidad es un nuevo cartón que te dice, eres especialista en ingeniería vial. Inclusive tienes un nuevo registro con un nuevo código, como especialista en ingeniería vial, repito, así como los médicos. Entonces, como no hay esta oferta del mercado, la mayoría de universidades se lanzó a dictar maestrías y doctorados porque eso era lo que necesitaban sus profesores. Entonces, como no hay otra cosa en el mercado, yo me voy a hacer mi maestría y mi doctorado. Yo mismo he hecho ese tipo de estudio. Pero yo creo que esto ya no debería considerarse, ¿no es cierto? En el mejor de los casos podría ser de repente en la elaboración de expedientes que podría ayudar en algo, ¿no? Pero para mí el fuerte debería ser esto, segundas especialidades. Y esto es lo que el Colegio de Ingenieros debería estar promoviendo. Ingeniería civil puede sacar segunda especialidad en hidráulica, pavimentos, en geotecnia, en suelos, en hidrología, en todas las áreas. La carrera de ingeniería civil es muy grande. Los 5 años nos quedan muy cortos para poder estudiarla, ¿cierto? Bien, dar más facultades al OCE para eliminar requisitos. Prácticamente el OCE se ha convertido en un órgano solamente burocrático, sobre todo en regiones, donde todo lo derivan a Lima. Muy pocas veces resuelven las cosas a favor del que apela, entonces ya ahora nadie apela, ¿no? Encima que hay que pagar. Eso parece que debería pues, descartarse, desterrarse todo. Yo tengo que pagar para denunciar la corrupción. O sea, ¿dónde estamos, no? El sistema no ayuda a los profesionales que quieren hacer la cosa bien. Con respecto también a los expedientes técnicos, ¿cómo aseguramos que el 90% de expedientes técnicos no estén mal hechos? Pues, ¿no? Tenemos que empezar a hacer algo más. No basta darle al jefe de obras, al de infraestructura, que le ponga el visto bueno. Necesitamos obligatoriedad, y así debe decirlo la nueva norma que están por ahí planteando. Tiene que haber obligatoriedad de evaluadores externos, pero tal vez no para todos los expedientes de obra, porque sería un trabajo demasiado grande. Empecemos también con obras grandes. De repente, para expedientes técnicos mayores a 100 UITs. De repente. Pero nos aseguramos que al menos haya un segundo responsable como evaluador, ya no solamente el proyectista, sino el evaluador, ¿no? Que asegura que ese producto terminado esté en óptimas condiciones. Los vicios ocultos también se podrían arreglar, ¿no? Los metrados y todo lo demás. En caso de obras a suma alzada, ¿no? Para mí debería haber un mayor plazo para evaluar las propuestas, porque una cosa es suma alzada, otra cosa es costos unitarios. En una obra suma alzada, el riesgo lo está corriendo el proyectista, perdón, el contratista. Entonces no tiene tiempo para revisar el detalle del expediente. Entonces necesita, pienso yo, una mayor cantidad de plazo para que tenga tiempo de visitar la obra, tenga tiempo de revisar esos costos, tenga tiempo de revisar ese cronograma, las especificaciones y hacer todas las consultas que debe haber. Por eso es que la propuesta es que debería haber un mayor plazo para hacer la presentación de las propuesstas. Bueno, obligatoriedad de incluir costos de calidad, ¿no? Así como suena, costo de calidad, y este es un tema bastante debatible, este es un paradigma que tenemos que ir rompiendo. La calidad no puede esperanzarse solamente en el buen juicio de que el contratista la vaya a hacer o no la vaya a hacer, ¿no? Tiene que estar documentada en el expediente técnico, con costos, inclusive hasta con protocolos, donde yo como proyectista le obligo a un contratista a implementar esos protocolos de calidad para determinadas partidas. No estoy hablando de especificaciones técnicas, ¿eh? Las especificaciones técnicas están ahí, y muchos las copiamos y las pegamos. Estamos hablando de protocolo de calidad que tienen que ser de cumplimiento obligatorio. Así como ya hay protocolos en seguridad y salud ocupacional que ya cada vez ha calado más la conciencia de los contratistas, entonces también tenemos que pensar en costos de calidad, ¿no? Y lógicamente la gestión de riesgo, que también es una de las propuestas que estamos haciendo. Bueno, estamos en la propuesta 11, me faltan solamente unas 4 propuestas y termino con esto. Bueno, y esta es una de las más polémicas. El sistema está tan enredado y tan complejo que necesitamos algo más que pueda tal vez cerrar ese cuadrante que yo le decía, el círculo de Deme, que es una Superintendencia Nacional de Obras Públicas. Algunos dicen que es muy burocrático y todo lo demás, todo lo que quieran, es debatible. Pero yo estoy seguro que el Perú no sería lo que es ahora, por ejemplo, si no hubiese habido una SUNAT en su momento. En su momento tuvo mucho rechazo, mucha crítica, mucha burocracia. Pero yo creo que el Perú no sería lo que es ahora, ¿no? Si no tuviéramos una superintendencia de administración tributaria. ¿Y por qué? Porque hasta ese momento, pues, el tema tributario estaba en crisis. Actualmente, señores, las obras públicas, insisto, están en una crisis nacional. Para mí deberían declararse en emergencia. Y necesitamos hacer algo diferente a lo que venimos haciendo para tratar de controlar todo el sistema. Lógicamente, ¿podría haber corrupción acá? Por supuesto que va a haber. Pero al menos tendríamos un ente normativo, ¿no es cierto?,
que absorbería al OCE, ojo con lo que digo, absorbería parte de la Contraloría, porque de repente por acá habrá algunos colegas contralores. La Contraloría, señores, no ha sido creada ni ha sido diseñada para supervisar obras públicas o para revisar expedientes técnicos. Ojo con eso. Esa no ha sido su razón original. Esa no es la razón de la Contraloría. Y esto también hay mucho que conversar, ¿no? La razón de la Contraloría ha sido fiscalizar el desempeño del funcionario público en el uso no adecuado de los recursos. Pero como es tan complejo el problema de las obras, que ahora ya le están asignando algunas funciones a la Contraloría, por ejemplo, para que me revise un expediente técnico después de 5 años. ¿De qué me sirve, digo yo, que me revise la Contraloría un expediente después de 5 años cuando la obra ya está ejecutada? Muchos ingenieros están siendo denunciados por esto, ¿no? Y el ingeniero Elías Tapia lo mencionaba en su conferencia hace unos días, de que hay muchos jóvenes que desconocen el proceso constructivo y te denuncian por cualquier cosa. Entonces, si a mí la Contraloría me va a revisar el expediente técnico después de 5 años, si yo fuera alcalde, yo agarraría y le diría a la Contraloría, ¿sabes qué? Acá está mi expediente. Revísalo. Tú revísalo. No en 5 años, revísalo ahorita antes de que lo licite, por favor. ¿Qué te va a decir la Contraloría? No, no es mi función. Oye, pero total, tú revisas después de 5 años y antes dice que no es tu función. Ahí existe el vacío legal. Entonces, esta SUNOC cogería esas funciones de la Contraloría, el tema de expedientes, el tema de obra, el tema de fiscalización, el tema del reglamento. Esta SUNOC sería la encargada de crear la nueva ley de contrataciones, el nuevo reglamento de contrataciones. Absorbería al OCE. Y lógicamente, pues, esta SUNOC tendría que estar liderada, no tanto por abogados o economistas, ¿no es cierto?, o contadores, sino por profesionales de la ingeniería que conocen definitivamente el problema de las obras públicas, ¿sí? La idea es que tenemos que encontrar un nuevo mecanismo de control para asegurar que las obras públicas cumplan con su objetivo de calidad. Acuérdense de eso, ¿no? ¿Qué cosa es una obra pública? ¿Cuál es su objetivo final? ¿Sí? Pero si tenemos 1000 obras paralizadas, sencillamente no estamos cumpliendo con el objetivo final, pues. Esto no es un tema nuevo. Chile en algún momento en el año 2012 ya lo mencionaba. El Colegio de Arquitectos, miren, esto hacía en Perú, hace unos años, 5 o 6 años, proponía esto. Entonces, bueno, nosotros tomamos esa idea, hicimos por ahí unas consultas y sí es factible, ¿no? En Lambayeque le hemos propuesto esto, pero lógicamente un capítulo, ¿no?, una región, pues, una golondrina no hace el verano, ¿no? No va a cambiar el sistema. Necesitamos que se involucre el colegio a nivel nacional, el SIC nacional, ¿no?, para que haga estas propuestas a nivel del Congreso, ¿no?, a nivel del Ejecutivo. Y esto, bueno, ha salido por ahí noticias en algún momento, pero ya poquito que se opacó y nadie más ha tomado este asunto como una propuesta técnica. La propuesta está ahí, es debatible, por supuesto que es debatible, pero yo pienso que sí es viable. La otra propuesta, que ya, ya salió por ahí una directiva, pero todavía no he visto nada, es la implementación de los cuadernos de obra virtuales. No es que me quiera jactar de algo, pero esto fue una propuesta de Lambayeque, que se hizo inclusive en algunos congresos, se llevó como ponencia, y justamente es para evitar todos estos problemas que ustedes los viven todos los días, y muchos pues han sido a veces perjudicados, y probablemente muchos se hayan beneficiado, ¿no es cierto? Ya el cuaderno de obra tradicional que todos conocemos, pues ya es totalmente obsoleto. No podemos, no podemos seguir pues anotando en un papelito, ¿no es cierto?, con los atenuantes de que se pierde, hay borrones, lo llenas en el último día de la obra, ¿no? Descartas el cuaderno de obra y llenas uno nuevo. Ustedes conocen más que yo todas las debilidades que tiene el cuaderno de obra físico. Esto, a nivel latinoamericano, no todos los países lo tienen. Yo diría que en Sudamérica creo que ninguno. Y buscando por ahí, bueno, México es uno de los que lo ha implementado ya hace algunos años. Allá le llaman bitácora electrónica de una obra pública. Inclusive ya están pidiendo que esta bitácora sea de acceso abierto, ¿ya? O sea, que sea de acceso libre para todos, pero no lógicamente para que todos anoten, ¿no? Aquí solamente tiene que anotar igual el residente y el supervisor, con clave de acceso, pero todos los órganos de control tienen derecho a saber qué es lo que está pasando en una obra en Puno, en Tumbes. Y los supervisores tendríamos un poquito más de respaldo, inclusive, cuando hace una anotación y que el contratista hace caso omiso, la entidad hace caso omiso y a veces los supervisores no tenemos a dónde ir.
¿cierto? Lo único que nos queda es ir a denunciar, pues, a la Fiscalía de Prevención del Delito, pero ¿quién está, qué supervisor quiere comerse ese problema de hacer una denuncia penal o en lo civil a un contratista? ¿No? Nos limitamos a anotar en el cuaderno de obra, como repito, que muchas veces de eso se pierde, y de ahí nadie más se entera del problema, ¿no? Bueno, esto hemos hecho algunas pruebas piloto en algún momento en empresas privadas, y para qué dio muy buenos resultados, porque podríamos online hacer el monitoreo de la obra. Inclusive nosotros invitamos al ingeniero residente para que también sea parte de este cuaderno de obra virtual, que digo era privado, pero era para una obra pública, para llevar un mejor control inclusive de la obra, ¿no? Yo en forma online puedo pedirle, oye, ¿sabes qué? Envíame el slam de la mezcla, cómo está saliendo, públicalo al toque en el cuaderno de obra virtual, y el gerente, el jefe de logística, el jefe de compra, el gerente general, todo el mundo lo está viendo, ¿no? Y lógicamente puede hacer sus comentarios, yo puedo ver la temperatura. Entonces son herramientas que creo yo tienen que ir usándose ahora con este tema de las conferencias virtuales. Yo creo que esto de todas maneras va a tener que despegar, ¿no? Puedo hacer una denuncia de los EPP, una cosa es que yo anote en el cuaderno de obra, faltan EPPs, que yo te pongo una foto y te diga, mira cómo están tus EPPs, ¿cierto? Es mucho más impactante. Entonces, esto del cuaderno de obra virtual me parece que ya el OCE tiene que empezar a normarlo y hacerlo de forma obligatoria. La propuesta 13, que también ya hay un avance en el Perú, es el tema de la tecnología BIM, que ya muchos países lo están usando. Chile lo usa hace más de 5 años. En otros países de Europa lo están ya haciendo obligatorio para obras millonarias, ¿no? A partir de 5.5 millones de euros, ya es obligatorio el uso del BIM, ¿no? Inclusive para postular, ¿no es cierto? Y a los proyectistas también. Acá en CICO, con el Ministerio de Vivienda, ya han hecho alguna adaptación, han hecho algunas propuestas, y esto es lo que se viene, ¿cierto? Una propuesta adicional, la gestión de riesgos en las obras públicas, también esto es parte de todo un diplomado, todo un curso, una conferencia adicional, pero aquí también hay un tema de enfoque que no lo están haciendo. El nivel de gestión de riesgos en una obra pública, ingenieros, no solamente se tiene que ver a nivel de la ejecución de la obra, como tiene ahora la directiva del OCE, tiene que verse en todas estas etapas, ¿ya? Primero, los niveles de riesgo en la elaboración del expediente técnico. ¿Quién tiene que estar gestionando estos niveles de riesgo? ¿El contratista? No. ¿Quién tiene que estar gestionando los niveles de riesgo en los procesos de licitación? ¿Quién tiene que gestionar los riesgos a la ejecución? ¿Y quién tiene que gestionar los riesgos inclusive la liquidación y rescisión de obra? Entonces, todos estos niveles de riesgo tiene que alguien estar gestionándolos. Y un riesgo, por definición, es todo evento, ¿sí? Todo evento que de presentarse, ¿sí? Va a alterar, ¿sí? O va a ocasionar que los objetivos, ¿sí? De una determinada obra no se cumplan. Cualquier evento. Entonces, cuando uno hace análisis y gestión de riesgos, evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto, y al final saca un presupuesto de cuál es el monto del riesgo, ¿no? En función a eso se decide si la obra pública debería licitarse o no licitarse. Eso pasa, por ejemplo, en Colombia. Aquí en el Perú no hay eso, solamente hay una evaluación cualitativa nada más. Hasta ahí llega la directiva, pero eso también debería mejorarse. Y los riesgos afectan a todas estas áreas. Puede afectar al alcance, puede afectar al costo, a la calidad o al plazo. Entonces, cualquier evento que se produzca en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto que afecta a cualquiera de estos cuatro áreas, es un riesgo que tiene que evaluarse y alguien, alguna entidad, alguna área dentro de una entidad, tiene que estar monitoreándolo. No solamente los riesgos tienen que hacerse cuando ya la obra se ejecuta. Señores, cuando la obra se ejecuta ya no se puede hacer nada. Los riesgos tienen que controlarse mucho más antes, desde la etapa de la elaboración del expediente, desde la etapa de la licitación, en la construcción y, por supuesto, después en la liquidación. Bueno, el OCE ha tipificado algunos riesgos, pero ha dado unas descripciones bastante genéricas. Falta mucho pan que rebanar acá. Riesgos a diseño, riesgos en la construcción misma, riesgos a la expropiación de terrenos, que te dicen y al final el contratista paga el plato roto porque no puede continuar la obra, se paraliza y hay toda una casuística legal ahí, ¿no? Entonces el riesgo de expropiación de terrenos no puede ser en la ejecución de la obra. Ese riesgo tiene que matarse antes de la licitación. Y eso es lo que el Estado tiene que entender, señores. Hay, no sé, cientos de obras públicas que están paralizadas por un tema de tierras, de expropiación de tierras. Lógicamente hay riesgos geológicos, hay riesgo de interferencias,
Y bueno, y hay toda una clasificación. Esta conferencia no es de riesgos necesariamente. Si hubiera por ahí otra oportunidad de repente de por ahí contribuir en algo, en todo lo que hemos avanzado con este tema de riesgos, encantado de poder hacerlo otro día, o de repente a través de un curso. Pero hay riesgos de todo tipo, ¿no? Entonces todos esos riesgos tienen que evaluarse. Y finalmente algunas propuestas complementarias, un poquito más polémicas, pero creo yo que sí tienen que empezar a tomarse en cuenta, porque, como les decía al comienzo, pues no esperemos los resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. No esperemos resultados diferentes y de repente queremos ponerle un parche a la normativa, o si queremos solamente esperanzarnos en que la ética va a resolver todos los problemas de ingeniería. No es así, ¿no? Hay muchas cosas más. Por ejemplo, esto es algo que me llamó la atención, lo están haciendo en Colombia, algo tan sencillo como esto, ¿no? Sencillísimo, ¿no? Inclusive ahora más aún que ya piden que los miembros de estos comités tengan acreditación del OCE, ¿no? Una certificación, ¿no es cierto? Pero una certificación que te metes a un curso, lo estudias, te aprendes el reglamento y nada más, pero no hay una certificación de la calidad de personas que están dirigiendo millones de soles en obras públicas. Entonces, en Colombia lo han entendido muy bien y ya están lanzando esta iniciativa, ¿no es cierto? Algo tan sencillo como eso. Lógicamente, los que no quieren van a decirse no, que los derechos humanos se van a regalar las vertiduras y todo lo demás. Repito, si queremos mejorar el sistema, tenemos que tener unas medidas un poquito más radicales, si quieren usar esa palabra. Y para no ir muy lejos, acá en el año 2009 ya están implementando el tema de la policía. Así de sencillo. Sencillamente el que no quiere postular, el que no quiere someterse a esta prueba, muy sencillo, se somete a la prueba del polígrafo, no se somete, no postula. Muy bien, acá podría ser algo similar, ¿no? Si los miembros del comité de selección, el que quiere ser miembro del comité de selección, muy bien, pasa tu prueba del polígrafo y no te hemos enviado a la cárcel, no ha pasado nada, sencillamente tú no puedes ingresar a hacerle daño al Estado. Inclusive, esto podría extrapolarse más y podríamos aplicar también a los políticos de turno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quiénes no van a querer? Bueno, ya veremos quién no querrá, ¿no? Y si no quieren, debe ser por algo. Transportes, en algún momento, la ex ministra lo anunció, ¿no? Cuando se empezaron a destapar todos estos problemas de las adendas, de las carreteras, de los arbitrajes, que sabemos que todos los arbitrajes estuvieron amañados, ¿no? Encima que el árbitro cobraba por ese trabajo, encima recibía una coima para dar, ¿no es cierto?, el veredicto a favor del determinado contratista. Entonces, miren ese robo, ¿no? Se cobraban por los dos lados. Entonces, propusieron esto, la verdad que no sé si lo habrán implementado, creo que no, porque después se vino ya el cierre del Congreso, ahora la pandemia, de repente no ha habido ningún avance, pero ya está en agenda, ya está en la carpeta eso. ¿Deberíamos continuar? Yo creo que sí. Bueno, si queremos ir más allá todavía, Bolivia, bueno, Evo tiene, como todo presidente, cosas buenas, cosas malas, y está empezando esto, ¿no? ¿Te imaginas si esto le dijeran a un ingeniero, a un residente, a un proyectista, a un funcionario, oye, ten cuidado, ¿eh? Porque lo que más quieres en tu vida profesional es tu título, porque los títulos sí nos han costado. A muchos nos han costado 5 años, a muchos nos han costado 7 años, ¿no? Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas tener un título profesional, y tal vez sea lo que los profesionales más queremos, ¿no? Inclusive lo colgamos en nuestras oficinas y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasaría si le decimos esto? Oye, ten cuidado, porque podrías perder tu título para siempre. O sea, no estamos hablando de una inhabilitación temporal en el colegio, no. Sencillamente que ese título no sirve para nada. Tendrás que volver a estudiar la carrera que decidiste estudiar. Algo muy disuasivo, ¿eh? Muy disuasivo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en esto? Lógicamente habría que reglamentarlo como debe ser, ¿no? Hay comportamientos reiterados que ya son delictivos. Bueno, algo que estuvo planteando PPK en su momento, me parece que tiene que profundizarse un poco más allá, más que esto. Hay normas también anticorrupción a nivel mundial, la ISO 37001, podría empezar a darse puntajes a las empresas que tengan esto, pero que no sea solamente en el papel, ¿no? Sino que realmente lo cumplan, una especie de ISO. Y por supuesto que la academia también pues, no está ajena a esto, ¿no? Las universidades tienen mucho que hacer, pienso yo. Tenemos 5 años
5 años que tenemos la oportunidad de formar adecuadamente a un profesional. Y no solamente me refiero a temas técnicos, sino a temas éticos. La ética no se puede enseñar en un curso, pero sí se puede moldear durante 5 años a una persona que está bajo el auspicio, de repente, de una universidad. Sí se puede hacer. Bueno, y finalmente, como les decía, el rol del Colegio de Ingenieros del Perú, y uno de sus artículos lo dice muy claro, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no?, de promover la existencia de una ingeniería técnicamente competente. Entonces, aquí la pregunta viene, oye, ¿cómo el Colegio de Ingenieros se asegura de que los profesionales sean técnicamente competentes? Y no solamente técnicamente, sino también éticamente competentes. Ese es el principal rol de un colegio profesional. Y repito, de esto no estamos haciendo, yo diría, absolutamente nada. No estoy hablando de dictar un curso de capacitación, no solamente estoy hablando de eso, estoy hablando de mucho más, cosas mucho más grandes, ¿no? De que la persona que sea colegiada, ¿no?, debería tener tal mérito de que, así como pasa en Estados Unidos, cualquiera no es colegiado en Estados Unidos, ¿no? Además te colegias en diferentes regiones, si estás colegiado acá, en un estado, no puedes ser colegiado en el otro estado, tienes que volver a colegiarte. Entonces, esto amerita un cambio también profundo en los estatutos del Colegio de Ingenieros, y por ahí voy a soltar 2 ideas que por ahí también se vienen promoviendo en redes, ¿no? De que de repente necesitamos un colegio solamente de ingenieros civiles del Perú, por toda la problemática que tenemos, ¿no? O por ahí de repente necesitamos una federación de ingenieros civiles también, que se está proponiendo por ahí por los medios. Yo creo que necesitamos hacer algo más, ¿no? Y aquí hay un rol que no se está cumpliendo. Bien, colegas, espero no haberlos aburrido con esto. Muchos los temas, muchas de las propuestas, estoy seguro que son polémicas. El resumen es que si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes, ¿no? El cambio es sistemático, el cambio es global, pero alguna entidad tiene que empezar a dirigir, tiene que empezar a reencaminar el rol de la ingeniería civil, el rol del colegio profesional, el rol de las universidades, ¿no?, a través de un cambio integral. Bueno, eso es todo de mi parte. Creo que hemos estado 1 hora con 40 minutos. Espero que haya algo de tiempo de repente para algunas preguntas. Repito, yo no soy experto en todos los temas, ¿no es cierto? Lo que sí estoy convencido es de que necesitamos involucrarnos masivamente para luchar con este flagelo, ¿no?, para mejorar el sistema de contrataciones y que el objetivo de calidad, ¿no?, de una obra pública se cumpla, ¿no?, pensando en que el cliente no es la persona que a mí me paga. El cliente, el contratista, es el usuario final, ¿cierto? El transportista que va a usar esa carretera es el estudiante que va a usar un colegio, o que va a hacer uso de repente de una persona pobre de un sistema de saneamiento en algún determinado pueblo. Bueno, muchas gracias, colegas, a todos.